Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario nos estés sintonizando. Bienvenidos a esta nueva materia, a este nuevo cuatrimestre y déjame felicitarte si has llegado hasta este punto. Sé que has tenido muchas cosas que sacrificar para poder lograr llegar a este punto y te felicito. Y sin más por el momento, pues vamos a darle hincapié a esta materia que es fantástica, que en lo personal me he estado enamorando muchísimo de esta materia porque he descubierto mucha nueva información, muchos videos que espero puedan transmitir lo que siento en este momento, ¿no? Les agradezco por estar aquí y pues vamos a dar inicio a la materia de psicopatología del adolescente y el adulto, que es una materia la cual pues es base fundamental de todo psicólogo, saber la psicopatología y cómo afecta la vida cotidiana de nuestros sujetos, independientemente si tú crees o no, si tú eres de un enfoque u otro. Va que va. Y para ello, pues me gustaría empezar con una entrevista que encontré por ahí que habla sobre la psicopatía. Déjenme empezar a compartir. Listo. ¿Y qué te pone triste? ¿Sentís tristeza? Nunca he sentido tristeza. Es un modo de vida parasitario emocionalmente. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que vos ahora en este momento no me estás mintiendo? Ali, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo súper. Y bueno, gracias por estar acá antes que nada. Gracias a ti. ¿Tenías ganas de hacer esta entrevista? Sí, me divierte mucho. Ok. Y conozco más a los neurotípicos cuando leo los comentarios. Voy a arrancar por el principio. ¿Qué significa ser psicópata? Una personalidad pues trastornada porque la carencia de empatía y de algunas emociones a muchos les asusta, a muchos les agrada, entonces es simplemente una personalidad un poco diferente. Es tu caso, vos estás diagnosticada como con psicopatía. Sí, tengo trastorno de la personalidad antisocial, un TPA, psicópata integrado. Perfecto. ¿Y cuándo te lo diagnosticaron? Empezó a la edad de los 5 años, cuando mis maestros recomendaban a mis padres que yo fuera un psicólogo. Eran como los 1994, entonces en México el sistema de salud es muy decadente, entonces ir al psicólogo era muy caro y muy raro en ese entonces. Mis padres hacen todo el esfuerzo que pueden, me llevan al psicólogo y mi primer diagnóstico de hecho fue bipolaridad. Hola, somos Momento, la nueva aseguradora regulada por la Comisión Nacional de Un Seguros y Fianzas. comercial que no tenía que ver. Voy a hacer esta breve interrupción en el video para decirles que me vayan a seguir en Instagram, @FedePopgol, en donde ya somos más de 200.000 y vamos a seguir creciendo y haciendo cada vez más grande esta comunidad. Sigan viendo el video. Y así pasó hasta los 15, 16, que me hacen muchísimas pruebas y salgo que soy una persona psicópata. Y a los veintitantos años me logran hacer una PET scan, una resonancia magnética con contraste para medir mi actividad cerebral y resulta que pues sí, definitivamente soy una persona psicópata y así fue mi diagnóstico. Ali, normalmente uno, quizás desde la ignorancia, ahora me lo dirás vos, asocia la psicopatía a quizás a hechos malos o a algún tema criminal. ¿Vos en tu caso en algún momento has cometido algún hecho negativo para con otra persona? ¿Has lastimado a alguien? Sí, mucho. Cuando me indemnizo de mi familia, al no tener un control, al no tener alguien que me esté vigilando, que me esté controlando, pues yo digamos que me desato. Yo tenía unos 17, 18 años cuando me independizo y me vuelvo un caos en la vida. Ahora no me siento orgullosa de eso, o sea, he ido a terapia, he trabajado mucho en mi personalidad y puedo decir que bueno, es una personalidad muy impulsiva, con ganas de siempre estar molestando a alguien más para ser feliz, dependo de la felicidad de alguien más para obtener lo que quiero, entonces aunque Hollywood lo ha hecho como algo muy sangriento realmente, o sea, si tú ves una película donde ponen a un psicópata, siempre es un asesino.
Ajá, en ese sentido está un poco manchado, ¿no? El nombre psicópata, la personalidad. Y sí he hecho daño, pero pues no he cometido algo tan delictuoso aún. Ok. Espero nunca cometerlo. Pero hoy en día vos te considerás una persona peligrosa. Mm, Bueno, yo creo que dependiendo de las circunstancias, pues cualquier persona podría ser peligrosa, no simplemente por ser psicópata. Hoy en día creo que lo estoy intentando, me estoy esforzando por no serlo y no, me considero una persona con una vida muy tranquila, muy normal. Ali, ¿vos mentís? A veces, cuando me conviene. No, no todos los días, no siempre, solo cuando necesito algo y si sé que con la verdad esa persona no va a ceder, pues más que mentir, manipulo. O sea, mentir no tanto, pero la manipulación sí, el chantaje, ¿Y hoy te arrepentís de haber hecho eso? no. O sé que estuvo mal, pero no me arrepiento. ¿Tenés amigos, Ali, hoy? No. No, no tengo a nadie, a nadie. Soy una persona muy solitaria, no me gusta la gente. Si tengo que ir a una reunión es meramente por ir a depredar un poco o porque estoy muy aburrida y quiero divertirme en el sentido de ir a molestar gente, pero ahora ya no lo hago, o sea, prefiero quedarme en casa o hacer otras actividades enfocadas en mí, pero no me gusta la gente, entonces no me gustan los amigos. ¿Te seguís teniendo contacto con alguien de tu familia, por ejemplo? Con una hermana a veces nos escribimos, con mi demás familia, no, no sé. Recién usaste una palabra que me llamó la atención, que fue depredar, si no me equivoco. ¿Qué Sí. significa? Cuando vas de casa, ¿sabes? Cuando encuentras en un grupo de personas muy similares a alguien diferente, que me llama mucho la atención, que me interesa realmente y empiezo con esos juegos para atraerla, para divertirme, para salir un poco de la rutina. Para mí eso es depredar. Esta hermana tuya o alguna persona de tu entorno, quizás un compañero de trabajo, eh, ¿qué opina de tu condición? ¿Te dieron alguna vez alguna perspectiva respecto a tu forma de ser? Sí, mi familia, bueno, mi hermana es como, me entiende un poquito más, como que dice, yo sé que naciste así, que no hay nada que hacer, pero ella me ha dicho, te amo como eres y siempre te voy a amar, pase lo que pase. Y ahora que hice los videos y que las personas que están a mi alrededor como que están más conscientes de lo que soy, han sido comentarios muy positivos, como, ay, me encanta, o, o sea, la gente está loca, porque yo ya expresé lo que soy, he intentado ir un poquito más con la verdad, decirle, mira, estás interesado en mí, pero yo soy así. Y es, no, no me interesa, no me importa, me atrae conocer. Bueno, pues ya, bajo tu riesgo, ¿no? Sabes que yo hice hace poco una entrevista, hace poco no, hace como un año, a una entrevista a una chica que que tenía un diagnóstico de sociopatía, ¿sí? Y muchos de los comentarios eran, pero no te diste cuenta de que te está mintiendo, como me lo decían a mí, tipo, te mintió toda la entrevista. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que vos ahora en este momento no me estás mintiendo? Pues queda a tu criterio. Me imagino que hay personas muy sensibles, muy perspicaces, que automáticamente saben, ¿no? Esta persona no va muy de fiar, que digamos. Y por lo regular, cuando un psicópata en general te miente es por la carencia de la emoción, o sea, cuando está fingiendo algo. Aunque seamos buenos actores sociales, siempre hay algo que delata, como el lenguaje corporal, eh, la manera en la que se expresa, todo muy mecánico. Y entonces a veces solo queda adivinar porque uno no va con un letrero, ¿verdad? Ali, ¿qué te da alegría? ¿Qué te hace feliz? Bueno, ahora en el momento de mi vida, mantenerme ocupada siempre. Una de las grandes ventajas que he tenido es que con este trabajo es tan absorbente que me he enfocado mucho, me queda poco tiempo ahora sí para hacer cosas no muy sanas. Eh, Me gusta mucho viajar, andar en bicicleta de montaña, practicar algún deporte. Eso me hace feliz, aumenta mis niveles de serotonina. ¿Y qué te pone triste? ¿Sentís tristeza? Nunca he sentido tristeza. A mis 30 años
jamás he tenido esa emoción, ese sentimiento. Hasta ahorita no he encontrado algo que me ponga triste. ¿Crees que hay algo que pueda llegar a ponerte triste? No creo. No. Suponete que vas por la calle y presencias un accidente. ¿Qué emoción sentirías? ¿Sentirías alguna? No, igual con mi trabajo veo tantos accidentes y reparo tantos cuerpos que Claro. me han hecho de alguna forma más insensible. Yo soy médico cirujano. Vos operás, digamos. Sí, ¿Puede afectarte la condición a tu trabajo? no, al contrario, creo que me da mucha ventaja sobre algunas personas. El hecho de lidiar todos los días con eso y tener la mente fría es muy importante para un trabajo así. ¿Tenés algún recuerdo de así algo malo que hayas hecho para con otra persona, con algún quizás amigo o amiga o un familiar? Una vez fingí cáncer en mi primer carrera porque ya me había aburrido. Entonces no quería ir a las clases presenciales y le dije a mi maestra que tenía cáncer y lloré mucho y ella me dijo, no, no te entiendo, presenté solamente el examen final. Y solo lo hice pues para salvarme de ir a clases. Claro. Y eso ahora sé que es malo, ¿no? Claro, fue una forma de manipulación, digamos. Quieres estar en conciertos, en entrevistas, en el estudio, activaciones, lanzamientos, en premios. Si ese mundo... ¿Qué recomendación le darías a una persona que quizás reconoce algunas características como la que vos estás dando en sí mismo o en otro? Si es tu pareja, aléjate. Aléjate porque aunque le digas algo, no le va a importar, no le va a interesar. Va a fingir que le importa, va a decir voy a cambiar y eso nunca sucede de todo completo. Entonces, lo más sano es irte ahora que puedes, que no estés tan metida en este círculo vicioso porque se vuelve algo tan mal, tan enfermo, tan tóxico. Si eres una persona que reconoce algunos rasgos psicopáticos en ti, pues acude a un buen profesional, alguien que no solamente diga, pues con medicamentos y ya, ¿no? Alguien que realmente le interese, aunque sea un poco más la inversión económica, es muy importante la salud mental, entonces acude con un profesionista. Y si es un familiar, aunque diga, es que a la familia se le tiene que querer todo el tiempo, no si te está haciendo daño. Igual hay que tomar distancia de personas como yo. ¿Estuviste en pareja alguna vez? Oh, sí. ¿Y los motivos por los cuales esas parejas se disolvieron en el tiempo tenían que ver con esta característica tuya? Siempre los boté yo, como ya me aburrían, ya obtenía lo que quería de ellos, ya está, ¿para qué lo quiero ahí? Entonces simplemente hacía algo para que se fueran y yo quedara como la buena y ellos como los malos, los locos. Como una de las cosas más peculiares que tiene este trastorno es que tú siempre vas a tener la culpa, yo nunca. Entonces, yo lo que hacía es que hice esto porque tú me orillaste, tú me estás haciendo daño y por eso los botaba, o sea, que se fueran ya no me servían, ya había obtenido lo que quería. O sea, es como si vieras quizás los vínculos desde un punto de vista transaccional, es decir, vos me servís mientras me puedas dar algo y yo te voy a dar algo a cambio, pero mientras vos me sirvas. Exacto. Es un modo de vida parasitario emocionalmente. Y, por ejemplo, andaba con un chico que tenía mucho dinero y me convenía en ese momento y lo usaba, tomaba su dinero, llegué a robarle. Y cuando ya obtuve lo que quería, tenía la cantidad necesaria, simplemente era como, no vuelves a saber de mí, ya está. Y él, aunque me buscara o algo, nunca daba una dirección, o sea, siempre jugué con él de esa manera porque yo quería lo económico. Hubo otros que yo quería un estatus dentro de algún lugar y lo usaba para eso. Lo obtenía y ya no me sirve. Ali, ¿y cómo llegaste a, de pronto, admitirlo públicamente? Es decir, decirlo en voz alta, porque uno está más acostumbrado a pensar que de pronto estos tipos de actitudes que vos estás diciendo van por adentro y muy poca gente lo hace público.
Sí, esa es muy buena porque muchos me lo preguntan como, ¿y por qué ahora, no? Eh, Tiene que ver mucho primero con la terapia. Han sido como 3 años de terapia donde he trabajado mucho la empatía. Nunca la voy a tener por completo, pero he colocado en mi cerebro en aprender un poco más de las personas y ser un poquito más empática, construir algo que no tengo, pero eso me ha ayudado. Hablé con mi psiquiatra también antes de hacer todo esto, le comenté la situación, le dije y me dijo, órale, pues va, mídete, no ofendas a nadie, me dio sus recomendaciones y él me dio como una luz verde. Me di cuenta que hay muchos estudios, muchos trabajos, pero no lo suficiente como para entender a un psicópata. Realmente, o sea, es admirable el esfuerzo que han hecho, pero a veces dices, yo no cumplo con todos los criterios, o sea, dices, no está del todo escrito, y dije, bueno, ahora que el mundo está globalizado, hay más redes sociales, pues es justo que muchas personas que tienen otra personalidad, pues abrieran un poquito lo que son ellos para que otras personas puedan estudiar, puedan conocer, puedan aprender. ¿Hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado? No, ha estado bien. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿La entrevista te sentiste cómoda? Sí, sí. ¿Tú? Súper. He conversado anteriormente con personas con características similares a las que describís, entonces quizás ya he ganado cierta experiencia en el tema, pero a mí siempre me resulta muy interesante también entender las mentes que funcionan diferentes a la de uno. Quiero agradecerle a Lady Daga, que es una youtuber, que fue la quien me facilitó tu contacto. Y obviamente quiero agradecerte a vos por estar acá, por estar en mi formato. Gracias, me gustan mucho tus videos. Son, Bueno, vamos a dejarla hasta ahí, ¿no? Si se dan cuenta, estamos hablando de una persona totalmente que tú a simple vista dices, bueno, no hay una característica física que denote que haya un trastorno mental, un tipo de personalidad específica. Y eso es lo curioso de la psicopatología, que al final a cabo no hay un algo que identificarlos, al menos no en todas estas situaciones. Por ejemplo, trastornos del desarrollo sí. ¿Por qué? Porque va referente a una cuestión de un mutismo en los genes que hacen que tengan características físicas muy notables, como es el síndrome de Down. Pero cuando hablamos sobre la psicopatología, ya sea en esta parte de la psicopatía, de trastornos de la personalidad múltiples, trastornos dimórficos, trastornos depresivos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay algo que te diga a simple vista, es esto. Y si ustedes se dan cuenta en el video, pues al final acabo ves a una persona que no tiene sentires, que no está expresando ningún sentimiento, te dice depredar. A la persona salimos a depredar. Algo que me fascina de la entrevista, la pueden encontrar en YouTube, hay una segunda parte, que dice, pues sí, me gusta conocer a las personas neurotípicas como ustedes, ¿no? Y empieza a relatar, empiezan, miren la mirada, miren los ojos, miren cómo sonríe, toda esa es una cuestión muy propia de la psicopatología. Y bienvenidos a esta materia que estaremos llevando con este aprendizaje. Vamos a entrar de lleno a los conceptos que nos atañen. Vamos a compartir. Deme un segundo, que ya se me perdió mi presentación. Muy bien, ya la tengo aquí. Ya está. Muy bien. Pues vamos a empezar con todo ello. Cuando nosotros hablamos de psicopatología, tenemos que empezar a entender ciertos conceptos que son muy propios de la psicología. Nosotros como psicólogos ya no podemos utilizar un lenguaje, suena feo, pero coloquial, un lenguaje el cual ya no sea técnico, porque precisamente nos estamos especializando en todo ello para pues, tener un desarrollo correcto profesionalmente, ¿no? E ir quitando muchos tabús, ir quitando mucha jerga, la cual ya no es funcional para nosotros, licenciados en psicología.
Ahora, para empezar, me gustaría leer esta frase de un filósofo, Arthur Schopenhauer, que es es un filósofo muy depresivo, que es considerado el filósofo de lo pesimista, ¿no? Y él nos menciona que yo sepa, no se ha encontrado una comprensión clara y completa de la naturaleza de la locura, una concepción correcta y distinta de lo que constituye la diferencia entre lo sano y lo insano. Es decir, ¿qué es estar sano? Porque todo esto es un constructo social, la sanidad o la insanidad. Y para ello, pues entramos de lleno a la materia. Etimológicamente, el término psicopatología hace referencia a psique que sufre o que está enferma, y descomponiendo la palabra, psique, alma, actividad mental, o como lo definíamos en psicología, ¿no? Psique, alma. Patos, afección, dolencia, enfermedad, y logos, estudio o tratado. Entonces, uniendo todo, es el estudio de la afectación del alma o actividad mental. ¿Va que va? Para ello, pues a lo largo del tiempo han surgido diferentes concepciones de la palabra psicopatología. En primera instancia tenemos a Maher, que nos dice que la psicopatología es la ciencia de la conducta desviada, ciencia experimental cuyo objetivo es llegar a la formulación de principios y leyes generales que permiten explicar muchos y muy diversos tipos de alteraciones de comportamiento. Es decir, cuando nosotros hablamos de psicopatología, tenemos que haber estudiado a nuestra cultura, dado a que todas las enfermedades están clasificadas acorde a la cultura. ¿Por qué? Porque lo que puede estar bien en México, en otros países, es algo incorrecto. Es decir, se acercan fechas como lo es Día de Muertos, donde para nosotros los mexicanos es común celebrar la muerte con el Día de Muertos, con desfiles, ir a tener una celebración en el panteón, recordarlos, y tenemos muchos rituales referentes a la muerte. Pero en otros países esto es una situación bárbara, una situación que se sale de la normalidad, y para ellos nosotros estamos enfermos, para lo que nosotros es algo totalmente común. Por eso tenemos que averiguar y tenemos que tratar a nuestros pacientes acorde al contexto que se estén desarrollando. No porque para mí sea incorrecto, porque yo crecí en una familia católica en el Estado de México, en Texcoco específico, y de repente tengo un paciente de Chiapas y me está diciendo, yo compré a mi esposa por 50,000 pesos. Pues para ellos es totalmente normal y aceptado, pero para mí puede ser como una trata de blancas, ¿no? Entonces tengo que tener la apertura de estudiar al ser humano acorde a esa cultura, a esa normalidad. Para Monedero, en 1973, la psicopatología es un principio, la ciencia positiva que estudia la psique enferma. Es decir, no solamente se enferma el cuerpo, sino también el alma o la mente. De hecho, en psicología decimos que al menos el 97% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que una enfermedad o una desviación, una normalidad dentro de la psique puede llevar a enfermar tu cuerpo. Lo vemos con lo que en medicina le llaman colitis nerviosa, que no es más que un cúmulo de ansiedad que te lleva a enfermar del estómago. Pero te das cuenta que cuando hay estudiantes, ya sea de nivel básico, medio superior o superior, llegan a los exámenes, llegan todos preocupados, llegan con malestar estomacal, llegan con fiebre o se enferman, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esa situación
es psicosomática, dado a que no quieren tratar o no quieren afrontar esa situación angustiosa o estresante. Para Dorch, la psicopatología es una ciencia que estudia las desviaciones patológicas de la vida psíquica, especialmente la psicosis y las psicopatías, y constituye la base científica de la psiquiatría. Imagínense, ¿no? Si la psicopatología, que precisamente viene primeramente de la psicología, no habría la psiquiatría y nosotros peleándonos tanto con los psiquiatras. No, es una ciencia auxiliar que trabaja de la parte biológica de la psique humana, llámese cerebro, llámese encéfalo, para llevarlo a que tenga un funcionamiento correcto o normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ustedes ya vieron un video, una pequeña entrevista, un pequeño fragmento, donde se presenta la psicopatía en uno de sus estados, ¿no? Entonces tenemos que tener ese estudio. Aprovecho a nombrar que en la Biblioteca Digital México van a encontrar todo el material necesario para las actividades complementarias, que ya las descubrirán en plataforma, donde van a encontrar el manual del DSM-5, que es el más actual actualmente, y van a encontrar un manual que tengo por aquí. Es un libro que si ustedes lo pueden conseguir en físico, está fantástico, está en alrededor de 3,000 pesos, pero que es psicopatología, la psicología normal, el problema de la conducta inadaptada. Les viene toda la parte de las psicopatías, vienen los trastornos mentales y cómo es percibida acorde a diferentes teorías, enfoques de la psicología, ¿no? Si no lo quieren comprar, no se preocupen, lo van a encontrar en la Biblioteca Digital México. ¿Va que va? Aquella disciplina que se ocupa de los seres humanos que a causa de sus características psicológicas tienen dificultades para su realización biológica y personal. Es decir, se sale de la normalidad. Y por ende, persona que se salga de la normalidad va a haber una consecuencia dentro de la sociedad. Y por último, una definición de Lemos en el 2000, la psicopatología es el estudio sistemático y científico de la etiología, sintomatología y procesos de la conducta normal. Es decir, toda la psicopatología o el estudio del ser humano no tendría que ser solamente un área de su vida, sino tiene que ser sistémico, es decir, que abarque todas sus áreas del ser humano, laboral, pareja, escolar, personal, social, religioso, etcétera, 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 para saber cómo se va llevando esa afectación y si hay una afectación dentro de ese sistema. Ahora, aquí mismo se nos dice sintomatología. ¿Qué es una sintomatología? Viene del síntoma. ¿Y qué es el síntoma? Lo que el paciente te relata. ¿Sabe qué? Me duele la cabeza, no puedo conciliar el sueño, de repente no tengo energía o me siento muy alterado, etcétera, etcétera, etcétera. Esos síntomas te los está mencionando el paciente y son muy subjetivos. Es decir, simplemente me sirven de guía para yo llevarlo a algo que sí sería un signo. Ah, tiene signos y síntomas de ansiedad, de depresión, porque así me lo está diciendo mi manual. ¿Va que va? Entonces, síntoma, signo y síntoma, ¿va? Entonces, ¿qué pasa con la psicopatología? Es algo que se ha abarcado diferentes áreas de estudio, desde el ámbito de la psiquiatría, de la psicología de la conducta, del ámbito interdisciplinar, que los pueden encontrar aquí, por ejemplo, psicología normal o psicopatología clínica, psicopatología objetiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es un área que se ha explotado muchísimo. Y si ustedes supieran cuántas personas con trastornos mentales se encuentran dentro de nuestra sociedad, se impactarían. Es más común de lo que se pueden imaginar. Ahora,
La psicopatología estudia los aspectos desviados o anormales del funcionamiento mental y de la conducta humana. Es decir, la conducta humana es algo objetivo que yo sí puedo analizar, que sí puedo ver. Las funciones mentales también a través de diferentes estudios. Es aquí donde te tengo que decir, por más que tú quieras como psicólogo tratar una depresión, un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizofrénico, etcétera, 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 no lo vas a poder hacer sin ayuda de un psiquiatra. Entonces, no te alejes de ellos. Ten un psiquiatra de cabecera. ¿Por qué? Porque es un trabajo multimodal. Es decir, yo te tengo que mandar primero con el psiquiatra si es que percibo algo anormal. ¿Para qué? Para que te hagan una valoración correspondiente y si de ser necesario se te medique con fármacos que te ayuden a regularte. ¿Por qué? Porque si no estás regulado, no voy a poder avanzar mucho contigo. Entonces, es sumamente necesario hacer ese trabajo entre disciplinas. ¿Va que va? Ahora, ¿qué tipo de conductas desviadas existen? La respuesta a esta primera pregunta corresponde a la descripción y clasificación de los trastornos mentales a partir de la sintomatología, curso, pronóstico y diagnóstico diferencial que se aíslan y caracterizan de diferentes manifestaciones de la conducta anormal. Es decir, en el DSM-4 van a encontrar que hay diferentes tipos de depresiones, pero no puede tener todos los tipos de depresión. Por eso se caracterizan acorde a la sintomatología, el pronóstico, el diagnóstico diferencial que te está diciendo, esto es diferente a esto. Es decir, un episodio leve a moderado depresivo te viene ciertas características. Falta de apetito, duermen mucho, pérdida de interés por las actividades que tenía interés anteriormente, pero dura nomás un mes, ¿no? Pues uno de moderado a grave, lo mismo, pero el tiempo dura de 6 meses a un año. Ok, dice, ¿y después del año? Pues viene algo que le llamamos distimia. Distimia es un tipo de depresión en el cual son muy funcionales porque van y vienen, pero esa puede durar o se diagnostica si ha pasado más de 2 años en niños o más de un año en adultos. Entonces, si se dan cuenta, tengo que conocer sí porque sí y irme a manual. ¿Cuáles son las causas y con qué características sociales, culturales, etcétera, se relacionan? Dice, la primera parte de la pregunta hace referencia a la etiología y la segunda parte a los estudios de la epidemiología que identifican factores de riesgo. Es decir, el que una mujer sufra depresión de los 17 a los 27 años es mucho más común que en hombres, pero en hombres superando los 40 años mucho más factible o más fácil que sufran depresión. Un índice de suicidio en el ser humano, la mujer llega a cometer el acto de quitarse la vida más común entre los 20 y los 30 años y el adulto o el hombre de los 40 a los 50 años, pero el índice es mayor en hombres que en mujeres y esa es una cuestión social que nos tenemos que estar aculturando. ¿A qué va? ¿Qué se puede hacer para aminorar estos trastornos? Esta cuestión está relacionada con la intervención en la medida en que la psicopatología describe o intenta identificar las causas de la conducta desviada, puede establecer pautas para la intervención. Es decir, ¿qué podemos hacer? Psicoeducar. Hablar de trastornos, tener un mejor sistema de intervención de la salud mental, que en México no lo tenemos realmente. En México, ir al psicólogo es un privilegio, más no un derecho. ¿Para qué va? Entonces, es lo que podemos aminorar. ¿Qué puedes hacer para prevenirlos? Las últimas preguntas están relacionadas tanto en la etimología como en la epistemología, es decir, hablar sobre ello. Muchas veces
se han dicho es que no hables de educación sexual, no hables de sexo en la escuela porque vas a incrementar el índice de embarazos adolescentes. Yo sorpresa, se habla y bajan los índices. O lo mismo pasaba con el suicidio. No hables de suicidio porque les das ideas. Y no es cierto. A mayor conciencia, mayor conocimiento, va bajando el índice. Entonces, ahí viene el dicho, al pueblo, circo, pan y vino. No le hables de temas importantes porque se van a culturar, se van a interesar y ahora sí, ya no vamos a poder hacer eso. Lo mismo pasa con la psicoeducación. Ok, la conducta normal. Criterios estadísticos. Los criterios estadísticos definen la anormalidad psicológica a partir de dos supuestos, el supuesto de frecuencia y el supuesto de continuidad. Es decir, ¿qué tan normal es para nuestra sociedad que se lleve a cabo eso? Es decir, yo les comentaba, si nosotros nos vamos a Chiapas y de repente llega un señor y dice, te vendo a mi hija por 50,000 pesos, para mí va a ser totalmente contradictorio, porque voy a decir, eso es trata de blancas, eso es una cuestión ilegal y todo ello, ¿no? Pero para mí que estoy creciendo en el centro del país, pero para ellos es sumamente normal el uso y costumbre de vender a los hijos, ¿no? Intercambiarlo por bienes. Entonces, para ello, la frecuencia se da mucho, la continuidad se da mucho. Entonces, el índice para ellos, pues es normal, pero para mí no. Pero hay, sí, ciertos estados de la República Mexicana donde se incrementa mucho el índice de violencia y por ende todas las conductas anormales referente a la vida psíquica. ¿Va que va? Los criterios clínicos. Estos criterios tienen como punto de partida la evaluación de pacientes y se basan en la delimitación de conjuntos de síntomas que identificarán un trastorno o cuadros patológicos. Déjenme dejar de compartir pantalla y me voy directo a ese punto. ¿Por qué? Porque me gusta que estas clases sean más dinámicas, que no solamente se queden con una parte teórica, sino que lo vayan asociando. Todo esto yo se los mencionaba, que lo tienen en la Biblioteca Digital México, y es precisamente donde me estoy metiendo para que ustedes puedan ver el material, ¿no? Entonces, vamos a ver, déjenme compartir de nuevo mi pantalla para que la puedan observar. Lo que les voy a mostrar es el DSM-5, ventana, Meet, listas, psicopatología. Sí, acá está. Miren. Ya ustedes están viendo. ¿Qué es lo que van a ver? Precisamente el manual del diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de CM5, que ya se los había comentado, que es un manual donde ustedes van a leer, tienen que leerlo. Sí, yo sé que son 1,000 páginas, pero donde se van a estar empapando de todo lo que existe. Por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, página 31. Trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados, trastornos de la excreción, sueño y vigilia, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a ir a la página 189, del manual, precisamente, 189, que van a hablar sobre los trastornos referentes a la ansiedad. Vamos a ver, vamos a irnos aquí a la 150, más rápido. 150, todavía me falta. Mira, vamos a dejarlo aquí. Trastorno psicótico inducido por sustancias y medicamentos, ¿no? Que es básicamente lo que puede provocar un quiebre a través de sustancias, lo que pasa mucho con alcohólicos, con drogadictos, con ciertos medicamentos, con todo ello. Criterios diagnósticos,
presencia de uno o dos síntomas siguientes. Es bien sencillo. Delirios y alucinaciones, que no es lo mismo. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio del 1 y 2, ¿no? De ahí te va explicando qué es lo que pasa en el CIE 10 y el DSM y el CIE 9 se trataba así. Ahorita el más actual es el CIE 11, que ya igual lo van a encontrar, ¿no? Aquí te dicen cómo se va a presentar dependiendo la sustancia. Alcohol, cannabis, fenciclidina, otros alucinógenos, inhalantes, sedantes, anfetaminas y todo ello, que es algo que los psicólogos tenemos que conocer y tenemos que hablar abiertamente. Características diagnósticas. Las características esenciales del trastorno psicótico inducidos por sustancias son los delirios y alucinaciones provenientes del criterio A, que consideran debido a los efectos fisiológicos de la sustancia, es decir, una droga, un medicamento o toxina. Las alucinaciones que el propio sujeto identifica como inducidas por sustancias, medicamentos no se incluyen aquí y se diagnostican como intoxicación por sustancias o abstinencia a la sustancia. Va que va. Y si se van dando cuenta, aquí van. Desarrollo y te da toda la información que tú necesitas. Ahora ya terminaste con esos trastornos psicóticos debido a otras afectaciones médicas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, que tú tienes que irte a manual, que tú tienes que reflejarte al manual para que puedas entender los criterios de evaluación. ¿Qué va? Regreso a la presentación. Los criterios clínicos, ¿va? Vamos a cambiar. Criterios sociales o interpersonales. La definición de anormalidad es una cuestión de normativa social, determinar el carácter psicopatológico de una conducta, rasgos o actividades dependientes de consenso social o momento y lugar dados. Es decir, por ejemplo, si yo aquí en Texcoco, donde me encuentro grabando esta clase, bajara con mi caguama en mano y me pusiera a beber en la banqueta, sería mal visto. Seguramente llegaría la patrulla por mí y habría una afectación social, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay lugares, por ejemplo, Tequila, en Jalisco, Tepito, donde la venta del alcohol y estar en constante consumo en la calle es totalmente normal. Entonces, es una cuestión social. Criterios subjetivos o intrapsíquicos. Según estos criterios, el mismo individuo es quien mejor puede discriminar su situación o estado. Es decir, qué tan normal es para el sujeto. Acorde a sus creencias, acorde a su educación. Por eso nosotros preguntamos siempre cómo lo percibe el sujeto. No cómo lo percibe el analista o psicólogo, sino cómo lo está percibiendo el sujeto. Y criterios biológicos, que es básicamente si hay una afectación biológica, claro que va a presentar una psicopatología. Por ejemplo, a esta persona que vieron en el video nació con una afectación a nivel cerebral que la llevó a tener psicopatología en ciertas áreas, porque hay una afectación a nivel cerebro y ya no se puede hacer nada. Hay personas con trastorno del desarrollo, llámese autismo, llámese Tourette, llámese síndrome de Down, llámese síndrome de Crohn, etcétera, 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 los cuales al final a cabo ya vienen acorde a la genética y no se podrá hacer mucho por esas personas. Trastorno mental, el DSM-4, ahorita actualmente el DSM-5, define el trastorno mental como un síndrome. ¿Por qué les pongo el DSM-4? Porque a pesar de que el DSM-5 es el más actualizado, aún sigue en revisión. ¿A qué voy esto? Se incluyeron muchas cosas que en el DSM-4 no.
Por ejemplo, en el DSM-2, la homosexualidad era considerada un trastorno. En el DSM-4 ya no era considerado un trastorno mental, pero en el DSM-5 sí, no como la homosexualidad, pero sí como una parte incluyente del trastorno obsesivo compulsivo con rasgos homosexuales, que al final acabó, pues, lleva a tener una controversia enorme de lo que se está presentando en todo ello. Por eso, pues, muchas veces retomamos al DSM-4. Define al trastorno mental como un síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica que aparece asociado al malestar, por ejemplo, dolor, o una discapacidad, deterioro o en una o más áreas de funcionamiento, o un riesgo significativamente aumentado de morir, sufrir dolor, discapacidad, pérdida de la libertad. ¿A qué va? Para que lo tengan ahí. El manual aclara que este desorden no debe ser meramente una respuesta aceptada culturalmente o una situación, por ejemplo, el duelo como reacción frente a la muerte de un ser querido. Es decir, esa situación del duelo no era incluida en el DSM-4 como un trastorno mental, sino en el DSM-5 ya se incluye. Pero imagínense, todos los niños sufren duelos porque están en constante pérdida. Entonces, no puedo definir que todas las personas que están en duelo están teniendo un síndrome o están teniendo una afectación mental, porque no es así. Entonces, tendríamos que ver en qué parte sí. Por eso se aclara que no siempre va a ser aceptado. Entonces, no son enfermedades mentales, son trastornos mentales. Es que está enfermito mentalmente. No, son trastornos. Tenemos que educar a nuestras familias, educar a nuestra sociedad y empezar a trabajar sobre todo ello. Los modelos teóricos de la psicopatología, el modelo biológico, este modelo parte de una concepción medida de la psicopatología. En la base de la alteración de las psicopatológicas se encuentran anormalidades biológicas, es decir, de tipo genético, bioquímico, neurológico, etcétera, como ya lo habíamos mencionado. Teóricos de la psicopatología, hay aportaciones, un incremento de la comprensión de la dimensión biológica de la conducta, un énfasis en el método científico natural como forma de estudio de la psicopatología, un esfuerzo para clasificar los diferentes trastornos mentales que han permitido dotar de una comunidad científica de un lenguaje diagnóstico común y operativo. Es decir, diagnóstico, paciente, pronóstico, tratamiento, que son palabras que nosotros vamos a estar ocupando constantemente, ¿no? Y saber que estos avances han llevado a la ciencia a descubrir psicofármacos, medicina para las enfermedades mentales. Bueno, ya me caché yo solito. Para los trastornos mentales, ¿no? ¿Por qué? Porque antes los trastornos mentales eran tratados de una forma bárbara. Por ahí van a encontrar en YouTube un reportaje sobre el hospital psiquiátrico de la Castanera, donde pues había cosas bárbaras, bárbaras, donde pues el enfermo mental era un conejillo de Indias, ¿no? Ese hospital psiquiátrico era el infierno en vida, como algunos pacientes que aún sobreviven lo llamaban. ¿Por qué? Porque había un psiquiatra para una población de 3,000 enfermos mentales, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Había violaciones, había asesinato, había presos políticos, había muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que pasaba? Los tratamientos, por ejemplo, de la esquizofrenia, era hacer una lobotomía, que es básicamente quitarle una pequeña parte del cerebro. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues el sujeto pues, dejaba de alucinar,
pero también dejaba de ser funcional, dejaba de tener muchísimas funciones que lo hacían humano, ¿no? Entonces, todos esos avances científicos de los psicofármacos han ayudado a el uso cotidiano y hoy es más común de lo que se imagina. ¿Cuáles son las críticas que se le hace a estos modelos de la psicopatología? Se discute el concepto de enfermedad mental y los criterios de anormalidad que se basan y que al final a cabo están en esa convivencia, ¿no? Porque yo solo decía, entre psicólogos y psiquiatras hay una lucha de egos. Entonces, ellos traen un modelo, nosotros traemos otro, pero al final a cabo están en esa constante lucha. Modelo psicodinámico. A este modelo le corresponde históricamente haber sido el primero en reconocer la importancia de los factores psíquicos en la conducta, tanto normal como anormal, y plantea una continuidad entre la normalidad y la patología. Es decir, todos aquellos que han atacado fervientemente al psicoanálisis, pues están sustentados con base en él, ¿no? Porque fue el primero que dice, no, no todo tiene que ser médico, tiene que haber algo más. Freud lo hacía con sus pacientes y Freud no es el que descubrió el psicoanálisis, es una gran mentira. Hubo otros teóricos anteriores a él, maestros de él que le enseñaron, ¿no? Ya después se le nombra nombre de él, valga la redundancia, pero básicamente fueron los primeros en decir, algo está pasando ahí. No todo tiene que ser una enfermedad biológica que está afectando el cerebro y tengo que hacer terapia de choque, tengo que hacer terapia con agua, hidroterapia o lobotomías, etcétera, 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 ¿no? Entonces, gracias a la parte psicodinámica, tenemos estos grandes avances. ¿Cuáles son las aportaciones? El reconocimiento de las emociones en la vida psíquica en general y en la génesis de los trastornos de la psicopatología en particular, la visión dimensional de los conceptos de normalidad y anormalidad, la introducción de la biografía, de las personas como variable importante, es decir, estudiar la vida del paciente. Por eso, cuando ustedes van al médico, les preguntan, ¿hay antecedentes de enfermedades cardíacas, alguna enfermedad importante? Por eso, porque estamos estudiando la vida del sujeto. Entonces, si el psicólogo no conoce la vida de su paciente, pues va a perder muchísima, muchísima información. ¿Va que va? Esta es una gran crítica que nos hacen a nuestra carrera. Se ha cuestionado su carácter científico porque es difícil la contrastación de postulados y sobre la metodología se basa principalmente en estudios de caso, ¿no? Es decir, es una gran crítica que se ha hecho a la psicología en general. Se dice que no es una ciencia porque no somos exactos, pero no, no somos una ciencia exacta. Somos una ciencia que tiene muchas variables. Por ende, pues esas críticas que se han llevado a cabo. Si ustedes se dan cuenta, este es un estudio en el cual ustedes tienen que estar en constante. ¿Por qué? Porque se nos va el tiempo rapidísimo. Entonces nosotros tenemos que investigar, tenemos que seguir obteniendo información para poder desarrollarnos correctamente como psicólogos. Llegamos a modelos humanistas. El modelo humanista plantea que cada persona tiene de forma innata un potencial de crecimiento y actualización que constituye el motor de la conducta. Cuando estas capacidades hacia la autorrealización y la autenticidad se ven bloqueadas o distorsionadas, tanto si es por el excesivo uso de mecanismos de defensa como por el estrés, entonces se produce la patología. Por eso se han estudiado tanto síndromes, por ejemplo, el síndrome de burnout, ¿no? Que al final a cabo, pues es un desgaste emocional dentro de un ámbito laboral que te lleva a tener una afectación en toda esta parte, pero que te puede llevar a la muerte, ciertamente.
Por eso se tiene que estudiar en qué está afectándote a ti como ser humano en tu vida cotidiana, laboral y en todos los hábitos que tú te desarrolles. La aportación es la introducción de una postura optimista y esperanzadora ante el potencial de las personas para solucionar los problemas. Es decir, el humanista no te llama paciente, te llama cliente porque te decía que si te llamaba paciente era como catalogarte en una enfermedad y no. Tú eres un cliente que estás pagando un servicio o un consultante. ¿A qué va? El énfasis en los factores psicosociales, cómo te desarrollas en tu sociedad, que era lo que veíamos de normalidad y anormalidad. La crítica, la debilidad teórica de estos modelos ha sido la crítica principal que han recibido, ¿no? Que son modelos que se han comprobado, se han estudiado a través de la práctica, no a través de encuestas, no a través de un estudio científico, sino más acorde a toda esa práctica. El modelo conductual, el principio básico del enfoque conductual es la conducta desequilibrada ha sido aprendida. En concreto, consistirá en hábitos desaprobativos condicionados, clásico o instrumentalmente, a ciertos estímulos. Por lo tanto, el interés fundamental se centra en la conducta observable y medible, y no en el proceso inconsciente biológico. Nos basamos más, por ejemplo, en la medicina, que decir, no me interesa tú lo que estás pensando, el inconsciente, sino cómo estás actuando. Toda esa conducta anormal que seguramente alguien lo ha aprendido. Por ejemplo, yo fui psicólogo de una escuela y de repente llega el maestro bien enojado porque el niño llegó a mostrarles esta seña a sus compañeros y llegó así. Llega bien enojado el maestro, dice, está haciendo esto, bien histérico y todo. Le digo, a ver, déjemelo, platico con él y le digo, bueno, ¿qué significa esta seña, no? Dice, no sé, pero mi papá la hace y se pone feliz y como yo estoy feliz, la hago también, ¿no? Entonces es una conducta aprendida, no porque el niño se esté drogando. ¿A qué va? Aportación es la actitud de autocrítica en la medida que el modelo exige constantemente la evaluación de sus postulados, la gran cantidad de técnicas de intervención que se generan desde este modelo y la relevancia dada a los factores ambientales. Las críticas, en primer lugar, el reducimiento, especialmente en aquellos planteamientos derivados exclusivamente del condicionamiento clásico operante, aunque la mayor parte de los autores actualmente incluyen variables intermedias. Aún así, se dejan fuera del campo de estudio aspectos tan relevantes como el pensamiento o la experiencia subjetiva, la falta de una teoría globalizada que consiste tanto en conductas manifiestas como encubiertas, conductas normales y anormales. ¿Va que va? Modelo cognitivo, se considera que los determinantes principales del comportamiento normal o anormal son procesos cognitivos. Las conductas desadaptadas se pueden estudiar y entender en términos como percibimos y pensamos las personas con respecto al mundo y otras personas y a nosotros mismos, ¿no? Es decir, el cognitivo conductual maneja las distorsiones cognitivas, que si no mal recuerdo son 10, las cuales te llevan a percibir el mundo de una forma diferente y por ende al tú percibirlo, adaptarlo, te desarrollas de una forma diferente. Todo el mundo está en contra mía. ¿Conoces a todo el mundo? No. Entonces, ¿cómo puedes decir que todo el mundo está en contra tuya? Y es la forma que vamos trabajando esas distorsiones cognitivas que llevan a enfermar o a tener una conducta anormal. Las aportaciones, la ruptura de las concepciones del sujeto como ser pasivo, que sufre enfermedades, que está sometido a estímulos y demandas ambientales, o que se encuentra bajo las acciones de un proceso conflictivo subyacente que no domina. Desde este modelo, la perspectiva selecciona, aborda y procesa, recupera información del mundo interno y externo. Es decir, como que agarra todo lo anterior y lo postra en una. Se centra en el aquí y en el ahora de lo que está percibiendo y está llevando a su interior este sujeto. ¿Va que va? Entonces, chicos, es momento de estudiar. Van a contestar un pequeño examen que va a ser referente a todo esto. Pónganse a estudiar, pongan a hacer las actividades complementarias, que al final a cabo les ayuda a su desarrollo correcto de todo ello. ¿Va que va?
Entonces, eso sería todo de mi parte. Fue un gusto volver a verlos, volver a trabajar con ustedes. Muchísimas gracias.